se encuentran inmersos en el Estado constitucional de derecho. ¿Y qué significa el Estado constitucional de derecho? El Estado constitucional de derecho, entre otras características, tiene como característica fundamental la siguiente, que está constituido no solo por normas jurídicas, sino también por principios. Esta es una distinción que elaboró Ronald Dworkin en los años 60 y que hasta ahora influye en todos los estados modernos, ¿no? Entonces, hay normas jurídicas y hay principios. Ambas tienen alcances y tienen estructuras distintas. Las normas jurídicas tienen una estructura elemental y casi inamovible, que es la siguiente. Tienen un supuesto de hecho y tienen además una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ahí se nota claramente esta estructura. El supuesto de hecho, el que mata a otro, la consecuencia, la pena privativa de libertad. ¿Cuál es el mecanismo que el juez utiliza para efectivizar estas normas jurídicas? El mecanismo es la subsunción o el silogismo subsuntivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el juez? Al llegarle un caso, lo que va a hacer es, digamos, tratar de encajar o subsumir ese caso en esta estructura de norma jurídica, ¿no? Juan mata a Pedro, ahí se ve claramente que el supuesto de hecho es la acción de matar, por consiguiente la consecuencia será la pena privativa de libertad. En el caso de los principios ocurre algo totalmente distinto, porque los principios no tienen esta estructura. Los principios son enunciados generales, abstractos, indeterminados, y más bien ofrecen una respuesta jurídica en potencia, como dice el profesor Rodolfo Vigo, un destacado filósofo argentino. Dice que los principios son respuestas jurídicas en potencia, ¿no? Piensen en la libertad, piensen en el derecho a la igualdad, piensen en el derecho al trabajo, piensen en la dignidad humana. Todos estos principios o derechos fundamentales no tienen esta estructura. Entonces, ¿qué son los principios? En palabras de Robert Alexy, uno de los teóricos del derecho más influyentes de los últimos 50 años, nos dice que son mandatos de optimización. ¿Qué son los mandatos de optimización en buena cuenta? Son aquellos principios que le imponen al Estado realizar algo en la mayor medida de lo posible. Esos son mandatos de optimización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo para efectivizar los principios? Justamente es la ponderación. Y los derechos fundamentales son principios, se constituyen como principios, ¿no? Entonces, cuando existe un conflicto de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión versus el derecho al honor, el juez aplicará la ponderación. Esto está pacíficamente aceptado. Sin embargo, la ponderación sigue causando algunos problemas teóricos y prácticos que voy a pasar a exponer, sobre todo en la última parte de la ponencia. Entonces, subsunción y ponderación. Las normas se subsumen, los principios se ponderan. ¿Es mejor estar en un Estado constitucional de derecho? Claro que sí, por muchas razones, pero voy a mencionar solo una de ellas. Las normas jurídicas tienen ciertas deficiencias que son, al final, auxiliados por los principios, ¿no? Voy a mencionar 4 porque no da el tiempo para ahondar en ello. Las normas jurídicas, por ejemplo, a veces son indeterminadas. Ocurre también que las normas jurídicas, a veces hay 2 normas jurídicas aplicables a un mismo caso, pero con soluciones opuestas. Como tercera deficiencia de las normas jurídicas, muchas veces, y ha ocurrido en el Perú varias veces, que hay vacíos legales, ¿no? Y por último, a veces, y valgan verdades, las normas jurídicas resultan ser absurdas o injustas. Entonces, cuando llega un caso al juez y ve o, digamos, se enfrenta a estas deficiencias en las normas, los jueces muchas veces se auxilian de los principios para resolver un caso. Bien, rápidamente voy a hablar ahora del principio de proporcionalidad. No se puede entender un Estado constitucional sin el principio de proporcionalidad. Es consustancial al Estado constitucional de derecho. ¿Y qué es en buena cuenta el principio de proporcionalidad? Bueno, es un principio que deben aplicar todos los jueces, no solamente
en el ámbito constitucional, sino también en el ámbito penal, civil, laboral, en todos los ámbitos del derecho. Incluso esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana, con otros términos, pero digamos aludiendo al concepto de proporcionalidad. ¿Y qué es en buena cuenta la proporcionalidad? Es que cuando haya un conflicto entre derechos fundamentales, si se va a restringir uno de estos derechos, o sea, si se va a preferir uno sobre el otro, porque eso al finalmente es la ponderación, es sopesar derechos y ver cuál es el que pesa más en un caso en concreto. Si vas a limitar un derecho, esta limitación o esta restricción tiene que estar justificada con la pretensión de favorecer el otro derecho de igual magnitud. Entonces tiene que ser proporcional, tiene que ser equilibrado. ¿Cuál es la justificación constitucional de esto? Bueno, hay diversos autores que lo mencionan. Pedro Grandes dice que se fundamenta en la dignidad humana y en el Estado democrático. Bernard Pulido habla de la interdicción de la arbitrariedad, y esto es muy importante que lo anoten o que lo tengan en cuenta siempre, porque este tema de la interdicción de la arbitrariedad ha sido ya recogido en varias sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el caso Brownstein versus Perú, ¿no? Habla de interdicción de la arbitrariedad. En buena cuenta lo que nos dice es que en todo Estado constitucional lo que se quiere es que no se vulneren derechos fundamentales. Entonces la misión del juez es interceptar la arbitrariedad, y al momento de darse cuenta de que una decisión o de que algo es injusto o arbitrario, el juez entra a tallar ahí, ¿no? Entonces, importante también este principio. También se ha recogido el principio de proporcionalidad en el Tribunal Federal Alemán, y Javier Verden lo dice que los jueces deben de respetar escrupulosamente este principio al momento de resolver un caso. Bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también recoge este principio, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, en la sentencia 0010-2002, es una acción de inconstitucionalidad, nos dice que este principio está expresamente constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, que habla, como sabemos, de las garantías constitucionales, donde está el habeas corpus, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? También hay otro caso, por ejemplo, el 2192-2004, que es una acción de amparo, que habla de dos principios, aunque al final parecen ser tratados de forma similar, ¿no? O como sinónimos: la razonabilidad o la proporcionalidad, desprendidos del artículo 3 y del artículo 43, y a su vez del artículo 200 de la Constitución. Esto lo dice el propio tribunal, así que hay que tenerlo en cuenta para las futuras litigaciones. Yo sé que hay muchos estudiantes aquí. Es importante también rescatar los preceptos del Tribunal Constitucional al momento de hacer nuestros alegatos, ¿no? Y finalmente hay una sentencia 1803-2004 que habla también y introduce este principio que les había dicho de interdicción de la arbitrariedad. No sé si ahí se ve en el tercer renglón, la interdicción de la arbitrariedad como principio fundamental en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Lo menciona expresamente en esta sentencia, en el fundamento 13. Bien, bueno, ahora vamos a hablar ya estrictamente del test de proporcionalidad. ¿De qué va? ¿En qué consiste este test de proporcionalidad para analizar conflictos entre derechos fundamentales? Bien, el test de proporcionalidad vendría a ser una estrategia argumentativa, un modo de razonar del derecho, ¿no? Yo diría que es una técnica argumentativa que fue creada por, como lo mencioné, uno de los teóricos más influyentes hasta la actualidad, que es el alemán Robert Alexy. Robert Alexy analiza varias sentencias emitidas que se habían emitido ya por el Tribunal Federal y crea este test de proporcionalidad, ¿no? Y hace alusión a que este Tribunal Federal ya venía haciendo este test de proporcionalidad. Luego vamos a ver que esto también ha sido objeto de críticas, ¿no? Pero bien, ¿cuál es el objetivo del test de proporcionalidad? Es hacer una preferencia condicionada entre derechos fundamentales. Lo que les decía, preferencia, hay un conflicto entre dos derechos fundamentales de la misma categoría y se va a sopesar. El juez va a determinar qué derecho prevalece y qué derecho de alguna manera se va a ver limitado o restringido. Preferencia condicionada entre derechos fundamentales. ¿Condicionada qué? A las circunstancias del caso en concreto. ¿Cuáles son los pasos de este test de proporcionalidad? Son tres. Robert Alexy menciona en primer lugar la idoneidad,
En segundo lugar, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, ¿no? O ponderación en sentido estricto, ¿no? Digamos que el test de proporcionalidad sería la proporcionalidad en sentido amplio y este subprincipio es la proporcionalidad en sentido estricto, que ha generado la mayor controversia además. Entonces, no voy a ahondar en conceptos, simplemente vamos digamos, mostrar casos prácticos para ver cómo ha utilizado nuestra jurisprudencia y el Tribunal Constitucional Peruano este test de proporcionalidad. Entonces, para analizar el tema de la idoneidad, yo he escogido un emblemático caso, el caso Calle Las Pizzas, una emblemática sentencia, la 007-2006, en donde se analiza todo el test de proporcionalidad, pero solamente a estos efectos vamos a referirnos a la idoneidad. Luego vamos a volver en su principio último, el proporcionalidad en sentido estricto, sobre este caso, pero solamente enfocándonos en la idoneidad. ¿En qué consiste la idoneidad? Bueno, en que cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales, siempre va a haber una intervención a un derecho o una restricción. En este caso, al derecho al trabajo. Bueno, les cuento rápidamente el tema, los hechos, ¿no? La Municipalidad de Miraflores había emitido una ordenanza municipal, la 212, para restringir o limitar el horario de atención de los establecimientos que se encontraban en esta famosa calle miraflorina, Calle Las Pizzas, porque entendía de que generaba muchos disturbios a altas horas de la noche, en la madrugada, habían peleas, habían todo tipo de conflictos y sobre todo había mucha bulla, ¿no? Que perturbaba el sueño de los vecinos que se encontraban alrededor. Entonces emite esta ordenanza municipal y ahí hay una limitación al derecho al trabajo, ¿no? Porque al final lo que alegaban los dueños de estos establecimientos o la gente que recurría a ellos era que se estaba limitando su derecho al trabajo, inclusive su libre personalidad, decían, ¿no? Pero bien, entonces, hay que analizar aquí, dice el tribunal, si la medida o la restricción fue idónea. Y para que sea idónea tenemos que analizar lo siguiente. Una intervención va a ser razonable siempre y cuando se persiga un fin u objetivo legítimo, es decir, constitucional. Entonces, aquí hubo un fin u objetivo legítimo o constitucional, efectivamente que sí, ¿no? Dice el tribunal, porque menciona el derecho a un entorno acústicamente sano de los vecinos, de la gente que sufría estas perturbaciones o este sonido estruendoso, ¿no? Entonces, ¿hay un fin u objetivo legítimo? Sí. En consecuencia, la intervención legislativa es razonable. Entonces, acá vemos un versus, el derecho al trabajo versus el derecho a un entorno acústicamente sano. El tribunal dice que sí supera el test, este primer paso, que es la idoneidad, en los siguientes términos. Dice, la medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del objetivo. O sea, imponer una ordenanza municipal es un medio idóneo para proteger el derecho a un entorno acústicamente sano que se deriva del derecho a la salud, ¿no? Entonces, la restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la ordenanza justamente en las horas de descanso o del dormir de las personas impide que la elevada contaminación acústica de la zona continúe durante las horas de descanso de las personas, posibilitando de este modo un entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades. O sea, digamos que entiende el derecho a la salud como una necesidad, ¿no? Esto está en el fundamento 37 de esta sentencia. Entonces, sí supera el test de idoneidad. Para hablar del test de necesidad, yo he escogido dos casos también. El caso primero es 4677-2004. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, para primero, digamos, referirnos a en qué consiste la necesidad. En buena cuenta, lo que dice su principio de necesidad es analizar si existían otros medios alternativos para conseguir el mismo fin legítimo. O sea, si era estrictamente necesario ir solamente por ese camino o también se podrían optar por otros medios para conseguir ese fin constitucional, ¿no? Este es un caso en donde el alcalde de Lima emite también un decreto en donde se prohíben las manifestaciones públicas en el centro histórico de Lima, porque la UNESCO había proclamado como patrimonio histórico al centro histórico, todos los hemos recorrido alguna vez, emite este decreto
y la CGTP se queja y inicia un proceso judicial que finalmente llega al Tribunal Constitucional, un proceso de amparo, y aquí el Tribunal Constitucional advierte una disyuntiva entre dos derechos, de igual manera, ¿no? El derecho de reunión, que está consagrado en el artículo 2.12, versus el derecho a la libertad cultural o el patrimonio histórico, ¿no? Que se desprende del artículo 21 de la Constitución. Son dos derechos constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí el Tribunal Constitucional? Primero analiza la idoneidad y la pasa. ¿Por qué? Porque dice que para proteger el derecho a la libertad cultural o al patrimonio histórico, sí se empleó un medio idóneo. O sea, el decreto que prohibía las reuniones en el Centro Histórico de Lima es idóneo para conseguir ese fin legítimo que es proteger la libertad cultural o el patrimonio histórico. Es idóneo. Luego pasa a este test, que es el que nos importa ahora, el test de necesidad, y dice, y se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Era estrictamente necesario prohibir las reuniones en el Centro Histórico de Lima? Bueno, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que no era estrictamente necesario, y por eso aquí le he puesto una X, dice que no era estrictamente necesario imponer este decreto de alcaldía para prohibir todo acto de reunión toda reunión en el área que configura un patrimonio histórico, ¿no? Entonces, porque alega o menciona, mejor dicho, que existían otros medios, otros mecanismos para llegar a ese fin legítimo, ¿no? Así que, de este modo, el Tribunal Constitucional menciona, si bien se persigue un fin constitucionalmente válido y utiliza un medio idóneo, por eso lo he subrayado ahí, es decir, el decreto, sin embargo, al proscribir en abstracto toda reunión en el centro histórico, incurre en una medida absolutamente innecesaria. Esto es fundamental, esto es clave, el fundamento 27, porque nos puede servir para muchos casos en donde existan abusos o digamos, medidas absolutamente desproporcionadas o innecesarias para conseguir un supuesto fin legítimo, ¿no? O en este caso es un fin válido, pero no, digamos, correspondía a implementar esta medida porque prohibía las reuniones en abstracto. Lo que dice el tribunal es, bastaba con evaluar caso por caso las razones objetivas suficientes y fundadas que puedan justificar la adopción de medidas restrictivas del ejercicio del derecho a reunión, ¿no? O sea, no prohibirlas en todos los casos y a todos, sino que analizar caso por caso cuándo es que conviene o no reunirse en el Centro Histórico de Lima. De esta manera le das una proporcionalidad y un equilibrio a ambos derechos. Por lo tanto, el test de necesidad aquí no se supera, según el Tribunal Constitucional. Bien, el segundo caso para analizar el examen de necesidad que yo he escogido es el famoso y emblemático caso Magali Medina versus Mónica Daro, ¿no? Este es un caso bastante interesante porque además toca dos derechos que en el mundo siempre están en conflicto, ¿no? Y siempre hay casos emblemáticos sobre esto. El derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad o al honor. En España, por ejemplo, está el famoso caso Mario Costeja, que dio además los primeros pasos para que se empiece a hablar del derecho al olvido, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Está también el caso Kimmel versus Argentina, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos dos derechos siempre han entrado en conflicto y siempre se han visto en colisión. El derecho a la libertad de expresión e información versus el derecho a la intimidad, al honor, también incurrió en una disyuntiva aquí en nuestro país, en este caso. Como sabemos, Magali Medina es una conductora de televisión que se dedica a exponer la vida privada de la gente que está inmersa en la farándula, y en este caso había expuesto en televisión un encuentro sexual entre una vedette y una persona que había sido ya previamente contratada por el programa. Es decir, había hecho una especie de artimaña para, de alguna manera, para que una persona contratada por el programa contrate los servicios de esta señorita so pretexto de denunciar un acto delictivo, en este caso la prostitución clandestina, ¿no?
Entonces, bueno, ella es condenada por una sala penal y finalmente llega al Tribunal Constitucional este caso porque Magali Medina y su productor solicitan la nulidad de este proceso penal que la condenaba a 3 años de prisión suspendida, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes aquí? ¿Qué derecho prevalece? Bueno, este aparentemente es un caso que por sentido común nos puede llevar a una solución, pero la señorita Magali Medina argumentaba de que, en primer lugar, tenía un fin legítimo, digamos, que era denunciar la prostitución clandestina, y en segundo lugar, que había hecho las consultas previas a los abogados de su canal y le habían mencionado de que no era ningún delito hacer esto, ¿no? Exhibir públicamente este acto sexual, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional se pregunta si es que pasaba o no el test de idoneidad y el de necesidad. Curiosamente aquí, en una argumentación algo, digamos, deficiente, el Tribunal Constitucional da a entender de que incluso el medio no era idóneo, ¿no? Bastaba entonces simplemente con referirse a la idoneidad para que este caso se cayera, ¿no? Y le dieran la razón a la señorita o a la vedette Mónica Daro. Sin embargo, lo interesante aquí es que el Tribunal Constitucional no solo desarrolla el test de idoneidad, sino que pasa a desarrollar el test de necesidad. Y dice, aun cuando el fin hubiese sido legítimo, en este caso de exhibir un acto delictivo como la prostitución clandestina, aún en ese caso, la medida resulta absolutamente innecesaria y desproporcional. ¿Por qué? Porque exhibir públicamente un encuentro sexual, introduciendo una cámara previamente en el cuarto de hotel y además que subrepticiamente ya había contratado con la persona que iba a requerir estos servicios sexuales, en consecuencia era absolutamente innecesario, ¿no? Realizar este acto que además resultaba bastante bochornoso, ¿no? Exhibirlo públicamente a todo el país, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional se manifiesta de la siguiente manera y dice, bastaba hacer un seguimiento de la persona que se estaba investigando o mostrar el momento en que se hacía el trato, ¿no? Pero no puede ser aceptable, dice el tribunal, en un Estado democrático y social de derecho, que una cámara se introduzca subrepticiamente en la habitación de un hotel para que luego las imágenes captadas muestren públicamente las partes íntimas del cuerpo de una persona. Ello es inaceptable y excesivo, ¿no? Entonces vemos cómo aquí el Tribunal Constitucional hace un uso bastante decente y razonable de este test de proporcionalidad, analizando, digamos, específicamente, paso por paso, la idoneidad y la necesidad, y llega a la conclusión de que no era estrictamente necesario utilizar esos medios para conseguir el supuesto fin legítimo que perseguía la señorita Magali Medina y todo su canal, ¿no? Sino que bastaba con mostrar el momento en el que se hacía el trato, si es que realmente se quería denunciar un acto delictivo como la prostitución clandestina. Entonces, en este caso tampoco se supera el test de necesidad, ¿no? Bien, estos son dos ejemplos básicos. Y finalmente pasamos su principio de proporcionalidad en sentido estricto, que es el que más controversia ha generado, ¿no? No voy a ahondar en lo que dice Robert Alex y en qué consisten los conceptos. Vamos a ir directamente a analizar o a volver al caso Calle Las Pizzas. Simplemente aquí les he puesto un gráfico que utiliza el profesor Pedro Grandes y otros autores más para graficar en qué consiste este test de proporción, esta proporcionalidad, este subprincipio o subexamen, ¿no? En el lado de las abscisas, que es un cuadro de abscisas y coordenadas, está el nivel de intervención del derecho. Ahí podemos ver, hay un nivel intenso, hay un nivel medio y hay un nivel leve. En la parte de abajo, en el grado de satisfacción de un derecho, hay un nivel bajo, medio y alto, ¿no? Dependiendo de las, digamos, configuraciones de estas abscisas y coordenadas, de estas, digamos, conjugaciones derivativas de estas dos coordenadas, es que van a resultar medidas constitucionales o inconstitucionales. Pero vamos al caso en concreto, ¿no? Al caso Calle Las Pizzas. Vamos a volver a este caso porque el Tribunal Constitucional analiza aquí también este subexamen.
como había mencionado, en el caso Calle Las Pizzas existían dos derechos en conflicto. El derecho al trabajo, por un lado, de los dueños y recurrentes de los establecimientos de la Calle Las Pizzas, versus el derecho a gozar de un medio ambiente sano o de un ambiente acústicamente sano de los vecinos que a esas horas pues dormían y esperaban tranquilamente ir a su trabajo al mañana siguiente con energía, ¿no? Y con salud. Entonces, el tribunal dice que se encuentra en conflicto estos dos derechos, introduce incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? De parte de los propietarios de los lugares, ¿no? Entonces, llega a la conclusión de que la intervención al derecho al trabajo es una intervención o restricción leve. ¿Por qué? Dice el tribunal. Porque no es una limitación absoluta, es decir, no le estás quitando el horario absoluto para abrir estos establecimientos, ¿no? Simplemente estás limitando hasta una cierta hora, por ejemplo, hasta las 12 de la noche. Y en las horas previas tú puedes ejercer con total libertad tu derecho al trabajo, pero entonces la limitación establece, dice el tribunal, solamente una limitación parcial de este derecho constitucional. La limitación al derecho al trabajo, ¿no? Sin embargo, en cuanto al derecho a la tranquilidad y a la salud, o a gozar de un ambiente acústicamente sano, dice el Tribunal Constitucional que es una satisfacción elevada de este derecho, ¿no? Porque los vecinos y la gente que quiere descansar a esas horas, que vive tan cerca de la calle de Las Pizzas, va a poder gozar de una salud y de una tranquilidad plena, ¿no? Entonces hay una satisfacción elevada. ¿Qué ocurriría al revés, ¿no? ¿Qué ocurriría al revés, en el caso contrario? De que si tú o el Tribunal Constitucional, digamos, hubiera preferido el derecho al trabajo, para decirlo en términos sencillos, y no hubiera establecido esta limitación al horario para abrir estos establecimientos, lo que hubiera ocurrido es que si hubiera, digamos, el nivel de intervención no hubiera sido el que fue. O sea, si hubiera permitido que su derecho al trabajo se realice absolutamente hasta las 4 o las 5 de la mañana, y la satisfacción del derecho a la salud hubiera sido baja. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos, permites o das libertad a que la realización del derecho al trabajo se complete en su totalidad, es decir, permitiendo que el derecho al trabajo se realice en su totalidad, pero restringes absolutamente el derecho a la salud, porque estas personas y estos vecinos que pretendían dormir tranquilamente no lo iban a poder hacer bajo ninguna circunstancia, porque durante toda la noche iban a escuchar ruidos estruendosos, iban a también ser testigos de las constantes perturbaciones que se desencadenaban en calle Las Pizzas. Entonces, si hubiera ocurrido al revés, hubiera sido demasiado desproporcional, ¿no? Este equilibrio que se pretende en un Estado constitucional de derechos. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es equilibrar estos derechos y decir, yo no te voy a restringir el derecho al trabajo absolutamente, te lo voy a restringir parcialmente, ¿no? O sea, hay una medida idónea, hay una medida necesaria y también es proporcional, porque tu derecho al trabajo va a seguir siendo realizado, pero hasta un cierto límite. Y de esa manera logramos que el derecho a la salud, que es un derecho también fundamental, se proteja en su totalidad, ¿no? Entonces, este es el razonamiento que utiliza el Tribunal Constitucional, que desde mi punto de vista es válido. En estos casos es válido. Yo he tratado de mostrar, digamos, la cara buena del Tribunal Constitucional, porque también hay muchos casos en donde el Tribunal Constitucional utiliza malamente este principio, este test de proporcionalidad, y es justamente donde surge la crítica, ¿no? Para averiguar si es que este test de proporcionalidad es válido o es infalible, como algunos piensan, ¿no? Pero bien, en este caso Calle Las Pizzas, entonces se llega a una decisión razonable. Y aquí vemos en este cuadrito, entonces, que la intervención al derecho al trabajo es leve, porque si se les permite trabajar hasta cierta hora, y el grado de satisfacción del derecho a la salud en la parte baja de su pantalla es un grado de satisfacción alto, ¿no? Entonces, la medida adoptada satisface la ley de ponderación y por lo tanto es una medida constitucional.
Bien. Finalmente, y no sé si ya me extendí demasiado, pero yo quiero referirme simplemente ahora a las críticas que se le ha hecho a este test de proporcionalidad, a veces tan alabado y tan tomado como un procedimiento infalible, ¿no? Por los neoconstitucionalistas, sobre todo, por los principialistas, ¿no? Yo voy a ponerles dos casos, a diferencia de los casos que hemos visto en donde el Tribunal Constitucional hace un razonamiento adecuado de este test de proporcionalidad, dos casos siguientes. Y quiero que ustedes más o menos razonen y se pregunten si es que, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido la potestad judicial en estos casos, ¿no? El primer caso es una estudiante expulsada de Senati por encontrarse besando con su enamorado, ¿no? Había infringido una norma de la institución y por lo tanto fue expulsada, ¿no?, de esta institución, el Senati. Y por otro lado, también es un estudiante encontrado fumando marihuana, esta vez en una institución ya de más prestigio, la Universidad de San Ignacio de Loyola. Había sido encontrado fumando marihuana y también había sido expulsado de la institución. Como vemos aquí, hay dos situaciones similares, ¿no? Y les invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Es proporcional la medida utilizada por las instituciones educativas de expulsar por haber encontrado a estas dos personas, digamos, en situaciones que infringían una norma de la institución? ¿Es proporcional esta medida? Analizando, digamos, el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Bueno, seguramente algunos me dirán que si esto fuese una clase presencial, digamos, podría yo recoger algunas opiniones, pero en este caso, digamos, algunos me dirían de que la medida fue absolutamente desproporcionada, ¿no? Porque no se puede, pues, privar de un derecho fundamental como es la educación por algo que se puede solucionar de otro modo. ¿Por qué llegar a la expulsión? Y otros me dirán que estuvo bien expulsado. Bien, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional en estos dos casos que son materialmente similares? Justamente el problema es que ante casos materialmente similares, dio respuestas totalmente opuestas. O sea, ante casos que eran prácticamente en el mismo sentido, dio respuestas jurídicas disímiles, ¿no? Totalmente, digamos, incoherente esta situación. ¿Por qué? Porque eran dos estudiantes expulsados por infringir una norma. En el primer caso, en el caso Luz Sáenz Lumbreras, la estudiante de Senati, simplemente el Tribunal Constitucional se limita a aplicar el principio de legalidad. Ahí se olvidó el Tribunal Constitucional de Robert Alexis, se olvidó el test de proporcionalidad, el test de necesidad, de identidad, de proporcionalidad en sentido estricto. Simplemente fue una especie de amnesia y no recurrió a este test de proporcionalidad. Lo único que hizo fue aplicar el principio de legalidad. Y textualmente dice, ¿no? Con respecto a lo alegado, a la alegada desproporción de la sanción de expulsión impuesta, ya que la recurrente, como dice, o sea, la señorita esta había tenido buenas notas, se había desempeñado con eficiencia, con respeto, había cumplido con todos sus pagos, no había sido sancionada previamente, no había cometido ninguna falta disciplinaria, simplemente se había besado pues con su enamorado, ¿no? Que es un acto absolutamente normal, pero había infringido el artículo el inciso E numeral 9 del reglamento interno. Y dice el Tribunal Constitucional, en una decisión bastante cuestionable, que era la única sanción posible a imponerse a los alumnos infractores. O sea, digamos que el Tribunal Constitucional no solamente que obvia analizar el test de proporcionalidad, sino que de alguna manera introduce el examen de necesidad y dice que era la única sanción posible. Recordemos que el examen de necesidad lo que nos dice es verificar si es que existían otros medios alternativos para darle solución a un conflicto. En este caso, el Tribunal Constitucional simplemente se convierte en un tribunal legalista y absolutamente formalista, ¿no? Y no verifica el contexto ni tampoco hace un análisis ponderativo, ¿no? Entonces, este es un primer caso. Ahora, curiosamente, en el segundo caso,
como les decía, materialmente similar, un joven había sido expulsado también por habérsele encontrado fumando marihuana, pero esta vez en una institución mucho más prestigiosa, que de por sí puede generar alguna suspicacia, bueno, en fin. El Tribunal Constitucional dice y llega a la conclusión de que era una, digamos, medida o solución desproporcionada. Dice, ¿no? Considera que el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, ¿no? Sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional. O sea, aquí el Tribunal Constitucional recuperó la memoria y se acordó del test de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en algún sentido, ¿no? Porque utiliza ya otros mecanismos para llegar a una conclusión mucho más proporcional, ¿no? Porque estaba siendo vulnerado de forma absoluta el derecho a la educación en estos dos casos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las críticas que se le hacen al test de proporcionalidad son justamente en este sentido. El Tribunal Constitucional adopta en casos similares soluciones totalmente opuestas, y esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿ha fallado el test de proporcionalidad o es una cuestión de interpretación del juez? Y aquí hace la crítica, y con esto ya quiero ir finalizando, el jurista Juan Antonio García Amado, a quien, dicho sea de paso, yo tuve la inmerecida oportunidad de conocer en Trujillo el año pasado, y tuve la oportunidad de conversar unos minutos con él. Una persona bastante gentil y sobre todo una persona bastante culta y bastante informada sobre este asunto, que ha hecho una crítica enfática al principio de ponderación. ¿Qué dice García Amado en buena cuenta? Dice, ¿será que cuando los jueces dicen que ponderan, en realidad no están ponderando, sino simplemente haciendo una valoración interpretativa, digamos, asumiendo su función, porque para eso están los jueces, para interpretar, y no utilizan este examen de idoneidad, necesidad, o lo utilizan solamente cuando conviene? Entonces, lo que él critica es que los principialistas o los defensores a ultranza de este test de proporcionalidad creen haber encontrado la panacea o un mecanismo absolutamente infalible para resolver un caso. O sea, García Amado dice que en realidad los tribunales simplemente hacen lo que han hecho siempre, interpretar una norma en base a hechos y dar una solución argumentativa. Y estar en contra de la ponderación no significa estar a favor de una decisión arbitraria, todo lo contrario. Lo que significa es que le des al juez la verdadera potestad que tiene de interpretar, pero que fundamente sus decisiones, ¿no? Porque ya no estamos en el siglo XIX, donde el código era digamos, la razón última, el derecho, y no se podía cuestionar el código, y simplemente los jueces eran un mero hilo conductor de la norma, de la legislación, y no tenían nada que decir, no tenían ninguna facultad interpretativa, ni no tenían ninguna potestad de creadores del derecho de interpretar una norma, ¿no? Eso ocurría en el siglo XIX. En el siglo XX eso simplemente se destruye por la teoría del derecho, por Kelsen, por el sociologismo jurídico, por el racionalismo jurídico. Eso acaba en el siglo XX y los jueces llegan a tener una potestad interpretativa y de fundamentar sus decisiones, ¿no? Porque si no estaríamos regresando a, por ejemplo, los jueces nazis, que en los juicios de Nuremberg simplemente decían que ellos habían aplicado lo que decía la ley y que la ley era incuestionable y que por lo tanto ellos habían cometido las fechorías y las arbitrariedades que cometieron en base al principio de legalidad. Eso ha cambiado. Entonces estamos en un Estado constitucional de derecho donde los jueces tienen que interpretar, pero no solamente decidir, no solamente ser el árbitro en un caso en concreto, sino fundamentar sus decisiones. Entonces lo que dice García Amado es, ¿no será que los jueces en realidad ponderan? ¿No será que los jueces en realidad, cuando dicen que ponderan, no están ponderando? Es decir, no existe, como dicen los principalistas, un mecanismo infalible, en este caso el test de proporcionalidad, en donde se encaje de forma irrefutable un caso
y pueda llegarse a la solución jurídicamente correcta, porque eso es lo que postulan los principialistas o los que defienden a ultranza este principio de ponderación, que se ha encontrado en el principio de ponderación una técnica, un mecanismo para encontrar la solución jurídicamente correcta. O sea, hay una única solución jurídicamente correcta y se va a llegar a esa única solución jurídicamente correcta en función de utilizar el test de proporcionalidad. Esto es bastante discutible, bastante cuestionable, porque como lo vemos en los dos casos que les he presentado, el Tribunal Constitucional en casos similares llega a resultados totalmente distintos utilizando el mismo mecanismo. Bien, simplemente para finalizar entonces, yo les quiero proponer un caso para que ustedes también lo analicen y para que puedan, digamos, si quieren profundizar en este tema. Hay un libro también, un debate sobre la ponderación, en donde García Amado y el profesor Manuel Atienza, que son amigos, debaten sobre este asunto de una forma mucho más profunda. Les recomiendo que lo lean. Le voy a proponer un caso ya para finalizar. Había un oficial nazi que iba a ser juzgado por los delitos que se cometieron en las SS en este periodo post Segunda Guerra Mundial. Este ex oficial nazi, sin embargo, alegó a través de sus abogados de que no se le podía juzgar. ¿Y por qué no se le podía juzgar? Porque decía de que él tenía un trastorno cardiovascular y pulmonar que, si era sometido a un juicio de este tipo, en donde estaba en peligro su libertad, él se iba a morir, ¿no? Por este problema de salud que tenía. Entonces, ahí el tribunal se vio en una gran disyuntiva y tomó la decisión de recoger un dictamen médico para saber exactamente cuál era el peligro de que este señor, que había cometido innumerables delitos, se muriese o no se muriese. Los médicos le dicen entonces al tribunal que existía un 50% de que esa persona fallezca y había también otro 50% de que esa persona vive en caso se someta a juicio. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué harían ustedes o qué haría un tribunal constitucional? Por un lado tenemos el derecho a la vida de una persona que está a punto de ser acusada, y por otro tenemos el derecho digamos, el derecho a la persecución delictiva, a la persecución del delito por parte del Estado, ¿no? Tenemos dos derechos ahí en controversia. Digamos, ¿preferimos el derecho a la vida o preferimos esta persecución o esta potestad de persecución del delito por parte del Estado? ¿Qué preferiríamos ahí? Hay un 50-50, dice el tribunal. Si lo sometemos a juicio, se muere, o puede ser de que tampoco, ¿no? Hay un 50% de posibilidades de que el señor fallezca. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Bien, yo no voy a dar la solución del caso, lo dejo ahí para que ustedes lo analicen, pero solamente les digo lo siguiente. En estos casos también se puede llegar a una especie de manipulación, porque ¿qué pasaría si yo les digo que es un absoluto criminal, que mató miles de personas, que era una persona absolutamente despreciable? Probablemente les estaría induciendo a que pese más el derecho a la persecución del delito. Sin embargo, si yo les digo de que es un viejito, que ya está pues muy, muy anciano, de que tiene familia, de que va a dejar a hijos en orfandad, entonces quizás la balanza ya se inclinaría para respetar el derecho a la vida, ¿no? Que además es una norma ius cogens establecida por o sea, en estos casos de, digamos, de peligro inminente de la vida, ¿no? Ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aparentemente hay una posible, digamos, manipulación en cuanto a qué derecho ponemos en la balanza, ¿no? Por eso es que también la ponderación es bastante cuestionable. No quiere decir de que no sea un procedimiento o un razonamiento que haya tenido cierta eficiencia en los estados constitucionales. Sí que los ha tenido y lo hemos visto en varios casos que los he mostrado hoy. Sin embargo, sigue siendo un tema debatible, sigue siendo un tema para estudiar, sobre todo respecto de la aparente infalibilidad que tienen este test de proporcionalidad, ¿no? Y de la función interpretativa que tienen los jueces de utilizar este mecanismo.
Evidentemente, las intenciones de Robert Alexi eran absolutamente encomiables, y eso no está en discusión, pero hay que analizar en la práctica si este test de proporcionalidad realmente es lo que se propone ser o simplemente, digamos, es un método más eficiente pero no infalible, ¿no? Bien, de esta manera he concluido. Quiero darle las gracias nuevamente al Instituto CEPLO. Espero que haya sido de provecho. Evidentemente no se puede agotar un tema tan complejo, tan profundo como la ponderación en un caso, en una exposición. Simplemente he querido dar algunas luces para su posterior estudio y profundización. Muchas gracias, muy amables, y estoy a su disposición en cuanto ustedes en un futuro me requieran. Agradecerle por su magnífica ponencia, Paul Gálvez Delgado. Ahora entramos a la ronda de preguntas y pasaremos a verificar en el chat de esta misma plataforma y en los comentarios de Facebook Live. Querido amigo Paul, tenemos una pregunta de Facebook de José Julca Peralta, y es la siguiente. ¿Se aplica el interés del colectivo sobre el interés individual, el interés a la vida y a la salud, en nivel de ponderación sobre derechos constitucionales que disminuyen o cortan derechos principales? ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta? No la escuché bien. A ver. ¿Se aplica el interés del colectivo sobre el interés individual, el interés a la vida a la salud, en nivel de sobre derechos constitucionales que disminuyen o cortan derechos principales? Bueno, a ver, si entiendo bien la pregunta, lo que quiere decir es que si es que se prefieren derechos colectivos o de la sociedad frente a un derecho individual, como en este caso el derecho a la vida. Bueno, este es un caso también bastante controvertido. Por ejemplo, el famoso caso que se menciona aquí es el tema del terrorista, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un establecimiento comercial en donde hay miles de personas y un terrorista ha dejado una bomba que en 5 o 10 minutos va a estallar, ¿no? Y absolutamente nadie sabe. Los oficiales de la policía se dan cuenta de que esta bomba va a explotar, dan con el terrorista, y la única manera, dicen ellos, de desactivar esta bomba que va a explotar en pocos minutos es torturando al terrorista o torturando a la persona que dejó la bomba ahí, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Preferimos el interés colectivo de miles de personas o preferimos el derecho inviolable, el derecho absolutamente, que ha sido también jus cogens, ¿no? Que es una norma inviolable, la prohibición de la tortura, ¿no? Porque a una persona no se le puede torturar. Entonces, claro, ahí algunos me dirán, bueno, hay que preferir el derecho a la vida de miles de personas que están en peligro inminente, porque ellos no tienen la culpa, ellos son inocentes. Y hay otros que me dirán, bueno, hay un terrorista que está, digamos, que ha dejado la bomba ahí, pero que no se le puede torturar. Esto va a depender, como decía anteriormente, de las circunstancias del caso y en qué medida yo alegue en favor de un derecho u otro. Por ejemplo, si yo pongo en la balanza de que, por ejemplo, existirían otras medidas que no impliquen la tortura para llegar con esta bomba, porque se supone que los oficiales son expertos en esto, y que, digamos, tendrían la pericia suficiente como para desactivar una bomba, ¿no? No tendrían que recurrir a la tortura de una persona, ¿no? De repente habrían